¿Qué haces, gente? Bienvenidos a News Comics. Aquí les traigo Superman número 37, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Acá les dejo la lista de reproducción. Espero que les cope. La historia comienza con Superboy Prime enfrentando a los Millennium Giants, mientras comenta que ha estado muy ocupado salvando el mundo. Luego, mientras se toma un selfie, agrega que también está haciendo turismo, visitando lugares que nunca pudo visitar en sus viajes pasados. Defendió Metrópolis de enemigos mortales, como Massacre, y también intentó infiltrarse en Themyscira, ya que si un tonto como Steve Trevor pudo entrar, él también debería poder. Ahí lo vemos llegando a la costa, y a las Amazonas corriendo en plan de guerra hacia él. Como comentario, los Millennium Giants son antiguos colosos que despertaron para purgar la tierra. Sekhmet vino de Egipto, Cerne de Inglaterra y Cabracán de un volcán en Yucatán. Massacre es un guerrero alienígena que viaja por la galaxia cazando presas. Nos movemos a la cocina de los Kent en Smallville. Superboy Prime devora su desayuno mientras les cuenta, entre risas, cómo tuvo que huir de las Amazonas. ¿Es un pájaro? No, es un Superboy huyendo tan rápido como puede. Le agradece a Jonathan y Martha por la comida casera, confesando que ser superhéroe da mucha hambre y que solo tiene tiempo de comer comida chatarra. Añade que se alegra de que ambos estén vivos, dejando a los Kent con expresiones de total desconcierto. Les explica que algunos fans de los cómics prefieren que los padres de Clark estén muertos, o que Jonathan tuviese otro ataque al corazón, incluso que Mark Waid desearía que estuviesen 3 metros bajo tierra. Como comentario, Mark Waid confirma en una nota de página que esto es cierto. Prime agrega que él prefiere que estén vivos para darle un toque terrenal a la mitología de Superman, mientras pide más comida, y pide que lo llamen CK. Martha le confiesa a su esposo que con todo lo que come, los dejará en la quiebra, pero él le pregunta si eso es lo que más le preocupa. Prime, con una sonrisa, les asegura que no hará nada malo. Además, les dice que puede escucharlos. Jonathan pregunta a quién se refiere, y Prime señala con el dedo hacia arriba. Mr. Terrific tiene a uno de sus equipos vigilándolo, y no sabe si es la Justice League Red, Blue, Púrpura, Turquesa o lo que sea. Fuera de la casa, Hawkgirl, Power Girl, Captain Atom y Green Lantern Guy Gardner vigilan cada uno de sus movimientos. Prime explica que lo tienen rodeado solo por visitarlos. Sabe que si hace un movimiento en falso, hasta estornudar mal, entrarán por las paredes, ya que muchos en la liga aún lo consideran un monstruo y no confían en su libertad, y no están contentos con que Lois y Terrific lo dejaran en libertad. Para ejemplificar, vemos una imagen de Power Girl gritándole a Mr. Terrific que Superboy Prime es un monstruo. Como comentario, la reacción de Kara es comprensible, ya que uno de los superhéroes que Prime asesinó fue Kal-El, el Superman de Tierra 2. La frustración se apodera de Prime. Aprieta los puños, tentado a pelear para demostrar su poder, y así mostrarles a esos trolls lo que Prime Time realmente significa. Pero se da cuenta de que eso es exactamente lo que esperan de él. Confiesa que solo quiere demostrar que puede ser mejor, que puede ser Superman, pero está a punto de rendirse y marcharse porque tuvo una semana difícil. Solo quería tener a alguien con quien hablar. Jonathan lo detiene con amabilidad, le ofrece asiento y le recuerda que su Clark también tuvo momentos duros, pidiéndole que les cuente qué sucedió. Prime accede y comienza a relatar su miércoles por la mañana. Nos movemos a Metrópolis. Superboy Prime trabaja felizmente en la tienda de cómics. Una chica pelirroja muy linda se le acerca, agradeciéndole sus recomendaciones. Con una sonrisa coqueta, lo invita a su casa para prestarle más cómics. Sin embargo, Prime no capta la indirecta y responde con entusiasmo que ya tiene todos los cómics que necesita en la tienda, dejando a la chica un poco decepcionada mientras su jefe lo llama. Como comentario, en el último panel se puede ver un póster de Superman con Ukok, del popular anime Las Esferas del Lagarto. A Dan Mora le encanta el anime. La chica pelirroja sale decepcionada de la tienda, y Prime se despide deseándole un feliz miércoles. Su jefe le pide hablar un momento. Le reconoce que es un empleado excelente, rápido y querido por los clientes, aunque a veces se apasiona demasiado discutiendo sobre las tramas. Recuerda cómo le gritaba a un cliente que ellos deberían estar casados. Como comentario, creo que se refiere a Peter Parker, Spider-Man y Mary Jane. Además, tiene puesta una camiseta que pide que le devuelvan el casco original a Red Hood. Y si miran más arriba, verán una armadura a lo Iron Man. Prime, rascándose la cabeza, acepta que a veces reacciona con mucha vehemencia,
pero está trabajando en ello. Su jefe le señala que llega tarde todos los días y toma almuerzos muy largos, preguntándole el motivo de su retraso esa misma mañana. Allí vemos imágenes de lo que estaba haciendo temprano. Mientras se encuentra en la boca de una serpiente de mar gigante, Mera le dice que no está ayudando porque la criatura solo quiere irse a casa. De vuelta en la tienda, Prime miente torpemente diciendo que hubo tráfico. Su jefe, sabiendo que vive cerca, le aclara que no le importa lo que haga afuera, pero que la tienda es su negocio. No está allí para disciplinar a las personas, sino porque ama los cómics. Finalmente, le revela que está nominado a Empleado del Mes y le pide, por favor, que no llegue tarde al día siguiente. Como comentario, aquí vemos más cameos. Superbat peleando contra Darkseid, Bat-Mite, de la quinta dimensión, y un homenaje a Optimus Prime con el brazo de Megatron. Esa noche, Prime vuela sobre la ciudad, ilusionado con la idea de ganar el premio y demostrarle a Lois y a Mr. Terrific que puede ser un gran Superman. Sabe que puede equilibrar su vida heroica con un trabajo normal y solo debe llegar temprano al siguiente día. Decide continuar su turismo de cómics y visita el famoso Crime Alley en Gotham, donde habían muerto los Wayne, en las afueras del Teatro Monarch. Al aterrizar, su expresión cambia a decepción. El lugar histórico le resulta simplemente mórbido y asqueroso. De repente, una voz lo interrumpe desde las sombras, preguntándole qué hace allí. Es Damian Wayne, Robin, quien lo ataca ferozmente por la espalda con una espada, pero la hoja se hace añicos al contacto con el cuerpo de Prime. Luego, mientras se queja de que esa espada era nueva, le pregunta qué está haciendo allí. Prime le responde que solo está haciendo turismo. Robin, con el ceño fruncido y mirada amenazante, le exige que se largue de su ciudad. Prime lo sigue por los tejados, intentando entablar conversación. Le comenta que no se han visto antes y que a Damian lo crearon después de que él retornó, así que le gustaría saber cómo logró superar las acusaciones sobre su mala reputación de asesino y ganarse el respeto de los demás. Robin, cortante, mientras abre una tapa de alcantarilla, le dice que simplemente asume que todos lo odian y no le importa. Luego le dice que está muy ocupado porque uno de los villanos de Batman robó químicos mortales de Star Labs y los rastreó hasta estos túneles. Prime se ofrece a ayudar, pero Damian lo rechaza tajantemente. Pero en los túneles se encuentran con Clayface, quien atrapa a Prime y le grita a Damian que la va a necesitar. Clayface arrastra más lejos a Prime, y Robin le dice que le parece bien, que lo mantenga ocupado mientras él encuentra la bomba. Prime pregunta, ¿qué bomba? Y Clayface le explica que es una bomba química llena de cosas desagradables, y que una vez que explote, la ciudad se llevará una gran sorpresa. Prime está a punto de usar su visión de calor, pero Robin le grita que lo necesita despierto para desactivar la bomba. Prime igual le dispara su visión calorífica en la cabeza, y aprovecha para decirle que, como él es un fan de Pre-Crisis, esa es su versión favorita del personaje. Como comentario, si crees que la aparición de Clayface, o Cara de Barro, aquí tiene algo que ver con su película de este año, menciónalo en los comentarios. Clayface se queja de que Prime nunca se calla. Robin agrega que odia cuando está de acuerdo con los enemigos de su padre, y luego le exige que le diga dónde está la bomba. Prime le recuerda que puede hacer más que golpear personas, y usa su visión de rayos X, localizando la bomba, y le indica a Robin dónde está. De pronto, una voz familiar resuena en la oscuridad diciéndole que todo está bien. Es Superman. Con una sonrisa cálida y una expresión que solo Dan Mora puede lograr, le dice a Prime que está orgulloso de él por haberlo cubierto mientras no estuvo, y que ya puede irse a casa, ya que detuvo a Clayface y lo devolvió a Arkham. Pero un viento gélido lo congela, revelando que no era Superman, sino Clayface. Luego vemos a Superboy Prime hacer cubitos de hielo con él, mientras le dice que jugar con sus emociones de esa manera es simplemente grosero. Por su parte, habiendo encontrado la bomba, Robin admite que no puede desarmarla a tiempo. Sin dudarlo, Prime toma la bomba y sale volando hacia el cielo. Robin le advierte que la explosión en el cielo igualmente esparcirá los químicos sobre la ciudad. Pero Prime, mientras le exige que lo deje ayudar, usa su visión calorífica para incinerar el artefacto en el aire, neutralizando la amenaza. Triunfante, se gira hacia Robin, diciéndole que su ciudad está a salvo. Pero de repente, su rostro se llena de terror al ver cómo él comienza a desdibujarse. Lo que se ve después es una visión de Superboy Prime, atravesando el pecho de Blue Beetle con una mano, rodeado de otros superhéroes como Star Sapphire, Shazam, Martian Manhunter, Batman, Firestorm, Black Lightning
y Mr. Terrific. Una voz le dice que ese es quien realmente es, y que no puede negar su destino, porque la única forma de cambiar es golpeando su salida. Prime grita y despierta sobresaltado en una azotea. Ya es de día, y Robin está con él. Le explica que se desmayó tras destruir la bomba, y que él se quedó a cuidarlo, después de dejar a Clayface en un lugar seguro. Prime le pregunta si se arriesgó a ser capturado por el GCPD por él. Demian responde que quizá lo hizo. Conmovido, Prime pregunta si ahora son amigos, a lo que Robin le responde que él tiene suficientes amigos, incluyendo a un Superboy. Prime contesta que puede tener a más de uno, que pueden ser sus superamigos. Pero se interrumpe al admirar la inusual vista de Gotham de día. De pronto, el pánico lo invade al preguntar la hora. Son casi las 10. Prime sale volando, pero antes de irse, Robin le confiesa la verdad. Si le importa su reputación, y cambiar no fue algo fácil, le aconseja que simplemente siga intentándolo, porque a él le tomó tiempo, que la gente no lo juzgara en sus peores momentos. Prime le agradece el gesto y se dirige a toda velocidad hacia Metrópolis, preocupado por sus visiones, pero aún más aterrado por llegar tarde a su trabajo. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ofón Ruiz. Para su mala suerte, en la entrada de la tienda, su jefe, de brazos cruzados, lo estaba esperando y le dice que llega tarde nuevamente. Prime le responde que lo intentó, pero su jefe solo le dice: hazlo o no lo hagas. En una clara referencia a lo que Yoda le dijo a Luke en la película Star Wars, Episodio 5. Finalmente, mientras ingresa en la tienda, le informa que le dio el premio a otro empleado, deseándole la mejor suerte para el próximo mes. Volvemos a Smallville, a la casa de los Kent. Prime les dice que salvó una ciudad y ganó un amigo, pero perder ese premio, por tonto que parezca, le dolió. Les confiesa que también le entristece que no puede visitarlos sin tener a toda la liga vigilándolos, y les pregunta si tienen idea de lo que es sentir que todos solo esperan que fracase, sin importar cuánto intente hacer el bien. Martha se pone de pie, le pide que se quede tranquilo y sale de la casa. Mientras tanto, fuera, los héroes de la liga discuten. Hawkgirl y Green Lantern comentan que solo está comiendo y hablando. Cadejo se queja, ya que le prometieron que eso sería una pelea. Captain Atom opina que será mejor empacar, pero Power Girl insiste en que no, porque él es un asesino. En eso, Martha llama a Kara, exigiendo que baje. Kara desciende y le dice que sabe que debió haber entrado para saludar. Martha le dice que tiene razón, pero le aclara que tiene algo más importante que decirle. Le explica a Kara que entiende su desconfianza, pero que Prime nunca podrá demostrar que ha cambiado si no le dan el espacio para intentarlo sin vigilancia. Agrega que a veces la verdadera señal de una buena persona es cómo actúa cuando nadie la está mirando. Es por ello que tiene que dejar que lo intente. Power Girl, comprendiendo el mensaje, le indica a la liga que es hora de retirarse. Martha vuelve a entrar a su casa y le asegura a Prime que está a salvo. Jonathan la felicita y Martha cambia de tema. Le pregunta sobre la chica pelirroja de la tienda. Prime sonríe, recordando lo agradable que fue, y confiesa que espera volver a verla. Volvemos a Metrópolis. Frente a una vieja casa, unos niños comentan que está embrujada. Y luego vemos a esa misma chica pelirroja, asustándolos, diciéndoles que se vayan de allí. Ella entra a la casa abandonada y anuncia que está de vuelta. Mientras baja unas escaleras, indica que conoció a un chico encantador e ingenuo en la tienda de cómics, alguien que parece incapaz de hacerle daño a una mosca, y concluye que es absolutamente perfecto para su sacrificio. Allí la vemos en un ambiente oscuro y siniestro, con arañas gigantes y símbolos mágicos por todas partes. Sus ojos reflejan el fuego que se posa sobre su mano, mientras que dos misteriosas figuras ocultas, bajo pesadas túnicas oscuras, vierten el contenido de un frasco en la mezcla que cocinan en el caldero. Como comentario, esta es Rebecca Carstairs, Witchfire, una bruja que fue marcada por Hécate. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Witchfire contra Superboy Prime. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, este número me parece de esos que sorprenden más de lo esperado, porque al principio la idea de poner a Superboy Prime al frente de la serie principal de Superman podía sonar rarísima, incluso peligrosa, pero siento que Joshua Williamson lo está manejando con bastante gracia.
Prime no deja de cargar con ese pasado horrible, pero ahora lo vemos intentando ser mejor, de una forma torpe, intensa y muy de fan. Y eso, no sé, termina funcionando. Lo más curioso es que el conflicto no va solo de pelear contra villanos, sino de limpiar una reputación que quizá nunca se pueda limpiar del todo. Prime quiere ser Superman, quiere que Lois, Mr. Terrific, la Liga y todos lo vean distinto, pero todavía no sabe comportarse del todo como una persona normal. Su trabajo en la tienda de cómics, sus chistes meta, su camiseta de Red Hood, sus obsesiones con las historias y su falta total para captar indirectas hacen que se sienta muy cercano, sin que el número se vuelva pesado con la cuarta pared. Cara de Barro funciona más como un obstáculo que como una gran amenaza, aunque el momento en que usa la imagen de Superman sí le pega directo en la herida. Pero donde me quedé más intrigado fue con Witchfire. Esa chica pelirroja parecía un detalle simpático, casi romántico, y resulta que lo veía como sacrificio. Eso ya cambia bastante el tono para el siguiente número. También me gustó mucho su dinámica con Damian, porque tiene sentido juntarlos. Los dos fueron personajes difíciles, rechazados, con un pasado complicado, y Damian no lo consuela de forma dulce, pero le dice justo lo que Prime necesitaba escuchar: cambiar toma tiempo. Y visualmente, Dan Mora con Alejandro Sánchez están en un nivel altísimo. Metrópolis se siente viva, los personajes tienen muchísima expresión, y hasta me animaría a pedir una serie propia de Superboy Prime. Entonces, la gran pregunta es esa: ¿Prime Time va a dejar que su redención tenga consecuencias reales? ¿O DC lo va a limpiar demasiado rápido? ¿Estará aquí de visita o se quedará como personaje regular en el universo principal de DC? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.